Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen Selectividad Física de Murcia, examen de junio de 2021. La primera pregunta, bueno, las cuatro primeras preguntas son totalmente teóricas y en vez de explicarlas voy a dejar unos segundos para que podáis detener el vídeo y leer con pausa, con detenimiento, las diferentes respuestas. También os recomiendo que leáis este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, porque en él podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. La primera pregunta es energía potencial gravitatoria. Las preguntas teóricas se pueden enfocar con distintas profundidades, desde distintos ángulos. Yo lo que os recomiendo es que sigáis los consejos de vuestro profesor, aunque esta es una de las posibles respuestas. Esta sería la primera parte. Y aquí acabaría la respuesta. También os recomiendo que entréis en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, y en él podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Bueno, la segunda pregunta, también teórica, recordar que de estas cuatro preguntas hay que contestar dos, es inducción electromagnética, leyes de Faraday y Lenz. Como veis, preguntas muy amplias, que supongo que la mayoría no habrá contestado esta. La tercera, bastante más fácil, leyes de la reflexión y refracción. Bueno, ahí tenéis un pequeño esquema, os recomiendo que hagáis esquemas en las preguntas. Y aquí acabaría la pregunta teórica. Incluso aquí hablamos del ángulo límite. Cuarta pregunta, relatividad especial, postulados y repercusiones. Pregunta que se puede enfocar quizá un poco más amplio, pero bueno. Y empezamos con las preguntas más interesantes. La primera es una cuestión. Bueno, ahora vienen cuestiones que también hay que elegir dos. Dice, se sitúan tres. Esta quizás sea la más difícil de todo el examen. Dice, se sitúan tres cargas puntuales Q sub A, Q sub B y Q sub C, los puntos 020, 200 y 000. Fijaros que no hace falta ni siquiera poner el eje Z, porque las tres cargas tienen como componente en dicho eje el valor 0. Por lo tanto, aquí solamente ponemos el eje X, el eje Y, la primera carga Q sub A en el punto 020, es decir, aquí, la segunda en el punto 200, es decir, aquí, y la tercera en el punto 000, es decir, aquí. Razonar cuánto debe valer Q sub B y Q sub C en función de Q sub A para que el campo eléctrico se anule en el punto 110. Pues parece bastante complicadillo, pero fijaros que cuando se hace el esquema ya se ve que no es para tanto. Fijaros aquí que Q sub C creará en este punto un campo eléctrico que irá hacia acá o hacia acá, es decir, perpendicularmente a los campos eléctricos creados por las cargas A y B. Por lo tanto, ese campo eléctrico no se podría anular de ninguna forma. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, Q sub C tiene que valer 0, para que ahora estos dos sí se puedan anular y por lo tanto el campo total sea 0. Bueno, aquí lo podéis encontrar explicado un poco mejor, supongo. Os dejo tiempo para que lo veáis y yo paso a explicar la segunda cuestión. Dice, por un cable de fibra óptica por el que nos llega la señal de internet a casa se propaga una onda electromagnética cuyo campo eléctrico viene dado por E igual a E sub 0 coseno de 10 elevado a 4x menos 2 por 10 elevado a 15t. ¿Qué sabemos aquí? Pues que esto es K, es decir, K vale 10 elevado a 4. Y esto es omega, es decir, omega vale 2 por 10 elevado a 15. Con X dado en milímetros y T en segundos. Hay que determinar el índice de refracción. Bueno, este también es quizá un poco raro, ¿no? Pero no demasiado difícil. K, que vale 10 elevado a 4, radianes por milímetro, recordar que X nos dicen que vale milímetros, y por lo tanto K tendrá que venir en radianes por milímetro, es igual a 2pi partido lambda. De aquí despejamos lambda. Bueno, me quedaría 2pi partido 10 elevado a 4 milímetros. Y omega valdrá 2 por 10 elevado a 15, que radianes por segundo, puesto que el tiempo en segundo, y eso será igual a 2pi partido t. Despejamos t y me da esto. Velocidad con la que se propaga la onda dentro de la fibra será igual a lambda partido t. Lambda partido t, el 2pi se va con el 2pi, y me quedaría 2 por 10 elevado a 11 milímetros por segundo, o lo que es lo mismo 2 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Índice de refracción, C partido V, la velocidad de la luz es 3 por 10 elevado a 8, V lo hemos calculado y nos da un valor de 1,5. Fijaros que este problema, aunque sea más o menos complicadillo, más que nada por raro, nos da una facilidad. Y es que el índice de refracción sabemos cuánto va a valer. Pues entre 1 y 2 normalmente. Además aquí me da un valor muy redondito. ¿Eso qué significa? Que muy probablemente el problema esté bien resuelto. Vamos al tercer ejercicio.
Tercera cuestión, dice razonar gráficamente la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación. Las imágenes formadas por una lente convergente son siempre reales. Falso, como estamos demostrando aquí. Si el objeto se sitúa entre el foco y la lente, la imagen es virtual. Fijaros que un rayo pasa por el centro óptico y no se desvía. Segundo rayo paralelo se desvía acercándose hacia el eje óptico pasando por el foco imagen. Fijaros que estos dos rayos se separan y por lo tanto donde se cruzan son las prolongaciones hacia atrás. Las prolongaciones, no los rayos, y por lo tanto la imagen es virtual. Y como veis, en este caso también es derecha y mayor. Vamos a pasar a hacer la cuarta cuestión. Esta es bastante fácil. Dice la proporción de carbono 14 en la madera de un sarcófago egipcio es un 60% del que tenía originalmente, es decir, 0,6 la masa inicial. Sabiendo que el periodo de semidesintegración del carbono 14 es 5.730 años, determinar la edad del sarcófago. Bueno, esta ecuación la conocéis todos, la ley de desintegración radiactiva. Solamente que en vez de poner lambda, yo pongo logaritmo neperiano de 2 partido periodo de semidesintegración. En vez de poner m, podemos poner 0,6 m sub 0. Se van los dos m sub 0, tomamos el logaritmo neperiano, despejamos el tiempo, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 4.222,8 años. Como veis, un tiempo un poco menor del periodo de semidesintegración, lo cual es lógico, puesto que se ha desintegrado un poco menos de la mitad de la muestra inicial. Y empezamos con los problemas. Fijaros que también son 4 problemas, hay que hacer 2, y cada uno vale 3 puntos, por lo tanto, importante. Aquí perdonar, pero lo estoy haciendo rápido el examen, y es posible que haya algún error de cálculo, así que si lo encontráis, me lo hacéis saber en algún comentario y lo resolvemos. Dice, bueno, este rollo. Lo que nos dicen es que Júpiter, Saturno y la Tierra están en línea recta. ¿De acuerdo? Hay una conjunción entre Júpiter y Saturno. Dice A. Determinar el periodo orbital de Júpiter. Y fijaros que aquí me dan, además de la constante de gravitación, la masa del Sol, de Júpiter, de Saturno, de la Tierra, y la distancia hasta el Sol, de la Tierra, Júpiter y Saturno. He hecho aquí un pequeño esquema para que tener todos los datos frescos. Aquí tenemos el Sol, aquí la Tierra, aquí Júpiter, aquí Saturno. Esta distancia me la dan, esta me la dan y esta me la dan. Y he restado estas dos, esta y esta de aquí, 14 menos 8, 5 y pico, 6 y pico, 14 menos 8, 5. 14 menos 8, 6. Vale. Vale, porque este dato me va a hacer falta dentro, en el tercer apartado, creo, sí, en el tercer apartado. Bueno, dice, determina el periodo orbital de Júpiter en años. Lo primero que hacemos es igualar la fuerza de atracción gravitatoria entre el Sol y Júpiter con la fuerza de atracción, con la fuerza centrípeta, puesto que esa fuerza de atracción gravitatoria, que es la única que existe, es la que fuerza a Júpiter, a la Tierra y a Saturno a realizar órbitas circulares. Igualamos las dos fuerzas, la de atracción gravitatoria y la centrípeta. Fijaros que estoy llamando MJ y MS a la masa de Júpiter y del Sol, y RJ al radio orbital que realiza Júpiter. De aquí despejamos V cuadrado. Pero como la órbita es circular, o la suponemos circular, la velocidad será igual a espacio partido tiempo, es decir, 2πr partido t. Y por lo tanto, V cuadrado, 2πr al cuadrado partido t cuadrado, lo que es lo mismo 4pi cuadrado, r cuadrado, t cuadrado. Esta v cuadrado será igual que esta v cuadrado y podemos deducir la expresión del periodo. Lo conocemos todos, sustituimos y nos da el valor en segundos, dividimos por 3.624 y 365 para pasarlo a años. Nos da un valor de 11,88 años. ¿Es lógico? Pues sí. Júpiter está más alejado que la Tierra del Sol, por lo tanto la órbita tendrá una mayor longitud, pero además se mueve a una velocidad menor. Y por lo tanto es lógico que el tiempo, el periodo, sea bastante mayor. Vamos a ver el apartado B y C. Dice, determinar la fuerza gravitatoria que Júpiter y Saturno ejercen sobre la Tierra ese día. Bueno, fijaros que la Tierra está en un extremo de la posición de Tierra, Júpiter, Saturno. Por lo tanto, la fuerza de atracción gravitatoria que sufrirá será la suma de los dos.
fuerza de atracción gravitatoria por parte de Júpiter, fuerza de atracción gravitatoria por parte de Saturno, sacamos factor común, lo conocemos todos, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 2,055 por 10 elevado a 18 newton. Ya digo que aquí puede haber errores de cálculo, que si los encontráis, los detectáis, pues me lo hacéis saber, ¿de acuerdo? En algún comentario. C dice, si solamente consideramos la influencia de Júpiter y Saturno, es decir, solamente están esos dos planetas, determinar la distancia respecto a Saturno sobre la recta que lo une, en que la fuerza gravitatoria es nula. ¿Qué va a ocurrir? Que en un punto situado entre Júpiter y Saturno, los campos gravitatorios tienen la misma dirección pero sentidos contrarios. Por lo tanto, habrá un punto en el que sus módulos serán iguales y se anulará la fuerza, el campo gravitatorio y por lo tanto la fuerza gravitatoria que sufriría cualquier cuerpo en ese punto. Es decir, módulos iguales de los campos gravitatorios. Gmr cuadrado, Gmr cuadrado. Fijaros que aquí lo único que hay que hacer es tener en cuenta que la distancia hasta Júpiter será igual a la distancia que separa los dos planetas, que es 6,5 por 10 elevado a 11, menos la distancia desde ese punto hasta Saturno. De aquí deducimos el valor de la distancia a Saturno y nos da un valor de 2,3 por... aquí hay un error. Por 10 elevado a 11 metros. Fijaros que la distancia es 6,5. Como Saturno tiene menos masa, ese punto estará más cerca de Saturno que de Júpiter. 2,3 es menos de la mitad de 6,5. Bien, vamos a hacer los otros problemas, que aunque son también larguillos, no son tan farragosos como este de aquí. Aunque este sí. Dice, una manera de determinar la masa del virus, el COVID, causante de la enfermedad, bla bla, es mediante espectrómetros de masa. Primero, unas de electrones de 70 electronvoltios, y lo primero que tengo que hacer es pasar a Julio, multiplicando por 1,6 por 10 elevado a menos 19, me da un valor de 1,12 por 10 elevado a menos 17. Impacta contra una nube de virus, arrancando un electrón de cada virus. Coño, qué puntería, ¿no? Determinar la cantidad de movimiento y la longitud de onda de un electrón de las antes del impacto. Pues si sabemos la energía cinética, podemos calcular la velocidad, multiplicamos por la masa, por la cantidad de movimiento, y aplicando la ecuación de de Broglie, la longitud de onda asociada a esos electrones será h partido mv. Lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo. B. Posteriormente los virus son ionizados, inicialmente en reposo. Posteriormente los virus ionizados, inicialmente en reposo, se aceleran mediante una diferencia potencial delta V. Obtener la expresión de la velocidad que adquieren en función de delta V, de la carga y de su masa. Bueno, pues la variación de energía potencial será igual a la variación de energía cinética. Disminución de energía potencial igual a aumento de energía cinética. La verdad que podría tener en cuenta aquí signos y cosas por el estilo, pero yo creo que no hace falta. Sencillamente aquí se despeja la velocidad y será igual a la raíz cuadrada de 2q delta v partido m. Y apartado C. Finalmente se aplica un campo magnético de 2,4 Tesla. Este apartado es complicadillo. Perpendicular a la velocidad del virus. Velocidad del virus, que no la conozco. Que al principio había cometido el error, había puesto aquí la velocidad de los electrones. No, es la velocidad de los virus. Y se determina que el radio descrito por esto es de 1473 metros. Sabiendo que delta V vale 1000 voltios, hay que calcular la masa de los virus. Bueno, esta ecuación la hemos visto antes. De aquí despejamos v cuadrado, que sería 2q delta v partido m. Pero también la fuerza ejercida por el campo magnético será igual a la fuerza centrípeta. QVB seno de alfa igual a mv cuadrado partido de r. De aquí despejamos v cuadrado. Y si esto es v cuadrado y esto es v cuadrado, todo esto será igual a todo esto. Despejamos m, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 10 elevado a menos 15 kilogramos. También me da un valor muy redondito. Me parece que era realmente 9,9998 por 10 elevado a menos 16, algo así. Es decir, aproximadamente 10 elevado a menos 15. Ya digo que valores muy redonditos suelen indicar que los ejercicios están bien hechos. Problema número 3. Un tenor es un cantante de ópera, muy bien, que puede cantar emitiendo sonido entre 120 y 520 Hz. Fijaros que su frecuencia es bastante más pequeña que la de la soprano, 260, 1300. Las mujeres emiten sonidos más agudos. Razonar quién puede emitir una menor longitud de onda y dar su valor. Bueno, la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia y por lo tanto la que tiene mayor frecuencia
que la de 1300 Hz, tendrá menor longitud de onda. Velocidad igual a lambda por f, despejamos lambda, v, 340 metros por segundo, no nos dan este valor, pero se supone que lo sabéis, frecuencia 1300 Hz y nos da un valor de 0,26 metros. B, cuando canten individualmente, un tenor se oye a 1 metro de distancia con una sonoridad de 102 decibelios y la soprano 90 decibelios. Calcula la potencia acústica que emite cada cantante. Tenor, beta, de aquí despejamos I, perdón, y cuando hacemos I podemos calcular la potencia, 0,2 vatios. Lo mismo para la soprano, y nos da un valor de 0,08 vatios. Fijaros que aunque sea un sonido más agudo, tiene menos potencia. Apartado C. Calcular a qué distancia una persona normal dejará de escuchar a los dos cantantes cuando cantan a la vez. Bueno, pues la potencia sería la suma, 0,28. De aquí despejamos el valor de R, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 149.271 metros. No sé si es que me he equivocado en algún detalle, o sencillamente estamos acostumbrados siempre a que haya mucha pérdida por absorción por parte del aire. Evidentemente, dos cantantes no los oímos a 149 kilómetros. Pero quizá, si no hubiera absorción por parte del aire, quizá sí podríamos oírlo a ese mogollón de distancia. Bueno, y vamos a ver el cuarto problema, que es bastante facilito. Supongo que este cuarto lo habrán hecho muchos alumnos. Nos dan en una tabla los trabajos de extracción de 4 metales en electronvoltio: cesio, aluminio, oro, platino. Nos dicen que utilizamos una luz de 283 nanómetros, arrancando electrones, a una placa metálica de aluminio. Exacto, sobre una lámina de aluminio. A. Calcula la frecuencia de la luz emitida. V igual a lambda por F, F igual a V partido lambda, V es la velocidad de la luz, y lambda nos lo dan. Hay que pasarlo de nanómetro a metro, multiplicando por 10 elevado a menos 9. Nos da un valor de 1,06 por 10 elevado a 15 hercios. B. Calcular la velocidad de los electrones arrancados. Utilizamos la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico, que es esta misma. Despejamos V, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 3,2 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Este dato también es importante. Recordar que la velocidad de las partículas es muy alta, pero no puede pasar nunca la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 elevado a 8. Por lo tanto, 3,2 por 10 elevado a 5 parece un resultado razonable. Y C. Razonar para que metales de la tabla no se emitirán electrones si incide luz de lámpara LED. Bueno, ¿qué es lo que hago? Calcular la energía de los fotones, que me da este valor de aquí. Lo pasamos a electrón voltio, dividiendo por 1,6 por 10 elevado a menos 19, me da un valor de 4,39. Y aquellos metales que tengan un trabajo de extracción mayor que 4,39, que son el oro y el platino, pues no sufrirán el efecto fotoeléctrico. Y listo, papeles. Como veis, aquí ya tenemos el examen de 2020. Cuando sea el examen de septiembre lo haremos y lo pondremos aquí en medio. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra. Ya digo que si encontráis cualquier fallo en el examen, lo estoy haciendo muy rápido, puesto que el examen lo he conseguido hoy, me lo hacéis saber en los comentarios y lo arreglamos de una forma rápida. Pues nada más. Hasta luego, Lucas.